Muy buenas tardes, estimados participantes del curso de actualización de pediatría para la atención primaria. Hoy se me ha encargado compartir con ustedes el conocimiento y la experiencia sobre mordedura de serpiente y mordedura de arañas. Algo muy frecuente en todas las emergencias pediátricas, ¿no?, de tercer nivel, en las cuales nos van a llegar los cuadros severos. Pero los que están en primer y segundo nivel van a tener los cuadros leves que definir. Y de ahí la importancia de que tú tengas criterios para poder diagnosticar y también tratarlos oportunamente. Y es todo un enigma porque en ocasiones las víctimas saben que le mordió y en ocasiones no saben que le mordió. Y con las manifestaciones clínicas tienes que ser capaz de discriminar y discernir cuál es el diagnóstico del paciente. Muy bien, entonces vamos a compartir pantalla para que puedan ustedes visualizar lo que hemos preparado para ustedes con mucho cariño. Soy el doctor Juan Raúl Porras Avia, soy médico pediatra del Instituto Nacional de Salud del Niño. Tengo ya 20 años de experiencia en esta institución laborando. Ahí está mi correo electrónico. Cualquier duda lo escriben por el correo, ¿no?, sobre todo los que están en modalidad sincrónica. Y también al final vamos a responder a sus preguntas a los que estén conectados, ¿no? Pueden hacerlo por el chat y también lo pueden hacer por su micrófono. Lofidismo es el término que se usa para describir la mordedura de serpiente, ¿no? Y esto es importante tenerlo en cuenta porque hay que saber diferenciar cuándo es una serpiente venenosa y cuándo no es venenosa, ¿no? ¿Y cuándo se dice que una serpiente es venenosa? ¿No? Cuando se le denomina a esta serpiente venenosa como víbora, ¿no? Y ahí tenemos al acergón y al cascabel, ¿no?, las típicas víboras, ¿no? Y estas paren sus vivos, ¿no? Sus hijos salen vivos. Y las culebras, en cambio, son las no venenosas, ¿no? Las no venenosas. Esa es la denominación que tenemos cuando son venenosas y no venenosas, ¿no? Acá también hay que tener en cuenta la incidencia, ¿no? La incidencia de mordedura de serpientes venenosas en Estados Unidos es de 7,000 a 8,000 por año. Mira, una incidencia alta para este país. Y de estas suelen ser letales entre 5 o 6, ¿no? Y la mayor mortalidad ocurre en los niños pequeños. De ahí la importancia de que nosotros en pediatrías tengamos que dar esta charla para que todos ustedes puedan intervenir de manera oportuna, ¿no?, y adecuada para poder salvar la vida de estos niños que sufren este accidente. Entonces, lo primero que tienes que hacer es saber identificar si la serpiente es venenosa o no. No necesitas ser un herpetologista, ¿ya? Pero sí tener algunos criterios que te vamos a enseñar ahora. Y lo otro, si no tienes a la serpiente, pues ver las manifestaciones clínicas, ¿no? ¿Qué síntomas tiene? Y con eso te das cuenta qué tipo de veneno ha recibido la víctima. Entonces, vas a ver la serpiente si esta tiene cabeza triangular o cabeza redonda. Las víboras tienen cabeza triangular, ¿sí? Cabeza triangular. Y en la cola, pues el cascabel es mucho más fácil de identificarlo, ¿no?, por el sonido característico que produce, ¿ya? En cambio, las culebras no, su cabeza es redonda y su cola no tiene cascabel. La otra forma de darte cuenta es mirando los ojos, ¿no?, las pupilas. Las culebras son de ojo redondo, en cambio las serpientes es su pupila elíptica. Nuevamente acá, cabeza redonda, cabeza triangular de las venenosas, su pupila elíptica, y acá su nariz media levantadita, ¿no? ¿Por qué? Porque en la nariz, en la parte dental, tiene una foseta loreal, una cavidad termorreceptora que le permite cazar a sus víctimas en las noches. Esto tienen las víboras. Y también otra característica de las víboras, o las venenosas, es esos dientes retráctiles, esos colmillos retráctiles, ¿ya? En cambio, las culebras, las que no son venenosas, sus ojos son redondeados, su cabeza redonda, no tiene colmillos y tampoco tienen el cascabel, ¿no?, el sonido. En el Perú, ¿no?, en el Perú tenemos en la selva, ¿no?, la famosa chuchupe, del género Lachesis. Recuerden que el chuchupe es Lachesis porque tiene un antídoto especial, ¿ah?, para la Lachesis. También tenemos cascabel, ¿no?, el
género es Crotalus, y esto lo tenemos en Sandia, en Puno, en Tambopate, en Madre de Dios. Ahí tenemos el Crotalus y ahí hemos tenido casos reportados de esta zona. Y la que más se reportan siempre son la del jergón, ¿no? El jergón, el botrox. Esta es la más frecuente en nuestro país. Pero esta serpiente, al igual que el coral de Micrurus, que es de colores, se encuentra tanto en la costa, en la sierra y en la selva, ¿ya? Entonces, la más frecuente es el jergón y está en los tres lugares: costa, sierra y selva, ¿no? En el Perú, en el 2017, se registraron 2.103 casos, ¿no? Y se reportaron la mayoría de estos en Loreto, en San Martín, en Ucayali, en Junín, ¿ya? La mayoría son en la selva, ¿ya? Pero también hay en la costa y también hay en la sierra. Nuevamente acá nos da el género, que es el Botrox, el más frecuente. Acuérdense, se pregunta examen, más frecuente es el Botrox, ¿no? Y del Botrox, pues, tenemos el jergón, el Botrox antrox, el loro machaco, ¿no? Este loro machaco, que también es del Botrox pilinetus, es de color verde y está en los árboles, en la selva. El macanche, ¿no? El jergón también es del Botrox, ¿no? Está en la costa norte. Y después tenemos la víbora de la costa, que es el Botrox pictus, ¿no? Todos estos pertenecen al género Botrus, ¿no? Al género Botrus. Y muchos lo conocen a esto también como el jergón en Perú. Yarara se llama en Brasil, por ejemplo. Tiene varios nombres, depende del lugar donde estés. Y la chuchupe de la selva, la Chesis muta muta, ¿no? Esos son los más frecuentes, ¿no? De nuestro país. Acá está, miren, Yarara, Yarara, ¿no? Que es como lo conocen en Brasil, ¿no? Acá en Perú se le conoce como jergón, ¿no? Y el género es el botrox, ¿no? Miren, el animal pueden ser extensos, mientras más grandes, más veneno tiene y más daño provoca. Ellos tienen un estudio donde demuestran que mayores de 60 centímetros de la serpiente, mayor probabilidad de hacer formas severas de ofidismo. Esta es la serpiente, el Botrus pictus, ¿no? También se le conoce como el jergón de la costa, ¿no? Miren cómo está en el Perú distribuido, fundamentalmente en la costa central, ¿no? También en la región andina, también lo encontramos, ¿no? Y miren, así está distribuido en los lugares donde más se encuentra. Acá tenemos el loro machaco, ¿no? Que está en los árboles, es de color verde, miren, ¿no? Esta víbora, fundamentalmente como está en los árboles, las mordeduras van a ser en cabeza y miembros superiores. A diferencia de las otras, ¿no? Como el macanche, la chuchupe, el coral, que están en las tierras, en la parte baja, en el piso, estas van a producir la mayor parte de las mordeduras en miembros inferiores. Y en general, cuando se hacen reportes, se ve que el 85% de las mordeduras de serpientes son en miembros inferiores. De ahí la recomendación de que siempre que vayas a áreas silvestres, tienes que ir con botas, ¿ya? Eso, por favor, siempre a los agricultores, no, siempre recomendarles ir con botas para evitar daños con estas serpientes. Y la otra manera de darte cuenta es con el cuadro clínico, ¿no? Si el paciente tiene un síndrome citohistotóxico, ¿no? Hay destrucción del tejido celular, estar eritematoso, edematoso, con ampollas, negrito, esa es la destrucción del tejido, y además tiene coagulopatía, llega hasta incluso tener CID. Esto generalmente es producido por el género Botrox. Tú no sabes qué serpiente fue, pero por el síndrome citohistotóxico sabes que esto probablemente sea una mordedura por un género Botrox. Y lo vas a saber en las horas, ¿no? Después de las mordeduras, en las primeras 6 a 12 horas. El neurotóxico y hemolítico, este síndrome es producido fundamentalmente por el cascabel, ¿no? El cascabel puede producir también las lesiones que hemos hablado de la piel, pero tiene hemólisis, está ictérico, ahí los glóbulos rojos disminuyen rápidamente, y el paciente tiene una fase neurotóxica, ¿no? Una parálisis de ptosis palpebral, ¿no? Lo vamos a ver en una foto más adelante. Y los micrurus, ¿no? Los micrurus, que son los de color rojo, intensos, amarillos, ¿no? Negros, estos fundamentalmente lo que van a producir es efectos neurotóxicos, ¿no? Parálisis, y pueden los cuadros severos producir parálisis respiratoria y provocar la muerte por paro respiratorio. El profesor Maguiña en el 2020 nos hizo esta clasificación, ¿no? Que la vamos a hablar ahora un poco detallada, tanto del accidente botrópico como el achésico, ¿no? El botrópico, que es el jergón, ¿no? Que les hablaba, el jergón de la costa, también hay en la sierra y en la selva. Este accidente puede ser clasificado en leve, moderado o severo. El leve, ¿no? Que aparece más o menos dentro de las 6 horas, va a haber una reacción local leve, ¿no? Con un edema localizado en la zona agredida, y no hay síntomas sistémicos, ¿no?
poco de edema, eritema y ahí queda. Listo. En cambio, en los cuadros moderados va a empezar a tener problemas de coagulación, ¿ya? Y lo que vas a notar es que en lugar donde sucedió la mordedura empieza a sangrar y no para el sangrado, por más que le pongas gasa, hagas compresión, sigue sangrando el paciente, ¿no? Sangre en el lugar de la mordedura. Hay leucocitosis, neutrofilia, hay edema, hay dolor, equimosis. Puede haber también gingivorragia, proteinuria, hematuria, empieza a orinar rojo, ¿ya? Rojo, rojo. Entonces, esto es producido por el problema de coagulación en los cuadros moderados. Y en los cuadros severos, ¿no? En los cuadros severos, pues a pesar de darle tratamiento antiofídico, el paciente sigue sangrando, ¿no? Hay edema, hay equimosis, hay flectema, ¿no? Y hay oliguria, empieza a haber anuria, puede llegar a la falla renal, incluso puede llegar al shock, ¿no? Con colapso periférico, ¿no? Esto es ya en los cuadros más severos. El cuadro lachésico del chuchupe, ¿no? Es muy parecido al bootrópico, tanto en el leve, moderado, severo, con una característica que lo va a diferenciar y tenerlo en cuenta, por favor. Hay alteración de la conciencia. Mientras que en el accidente bootrópico, por Gergón, el paciente está lúcido, está sangrando, pero está lúcido. Está casi en el borde del shock, pero está lúcido, ¿no? Y ya pierde la conciencia cuando ya entra en shock franco, ¿no? En cambio, en el achésico no, desde temprano, en las primeras horas, ya empieza a tener cierta alteración de la conciencia, agitación y somnolencia. Es una de las cosas que nos hace diferenciar con el botrópico, ¿no? Este es un accidente por Gergón, por Botrox, un cuadro leve, edema, eritema, un cuadro ya más moderado, una gran equimosis, y un cuadro severo con necrosis del tejido, ¿no? Miren, de ahí la importancia de actuar rápidamente con el antídoto para poder revertirlo, y eso lo tenemos en el país, el antídoto. Entonces vemos que hay necrosis celular, hay una lesión del endotelio vascular que va a producir la hemólisis, ¿no? Y puede llegar incluso a la falla renal o al daño del sistema nervioso central, ¿no? Y hay una acción neurotóxica de algunos venenos como son del Crotalus y del Micrurus. En los cuadros moderados o graves del Botrox, como les decía, lo que caracteriza es que se mantienen lúcidos, ¿no? Y mueren dentro de las primeras 72 horas por shock, por hemorragia cerebral o general. Y tardíamente pueden fallecer por una insuficiencia renal. ¿De qué depende el grado de gravedad? ¿De qué depende? Del tamaño de la serpiente. Mientras más grande, ya le dije más de 60, más veneno, más posibilidad de cuadro severo. Del grado de irritabilidad, qué tan molesta estaba el animal, ¿no? Qué tanto estaba irritable en ese momento. Si estaba en época de celo, ¿no? ¿No? Las hembras son mucho más venenosas que los machos. Y también si se alimentó o no se alimentó. Si recientemente se ha alimentado y ha utilizado ya su veneno, entonces va a tener menos veneno que inocularte a la víctima. Entonces va a producir cuadros más leves. Mientras que en otros, si la serpiente estaba en ayuno, pues va a tener más veneno y va a ser más probable que tenga un cuadro más severo. Acá está la serpiente, ahí está el veneno, miren, están los colmillos, ahí está el jergón, ¿no? Que es el más frecuente. Y también hay otros que dependen de la víctima, ¿no? Que hacen que sea más grave. Los niños y los ancianos siempre son los cuadros más graves. Mientras menos peso tenga, más probabilidad de tener un cuadro más severo. La mordedura, como les dije, en un 85% es en miembros inferiores. Depende de la profundidad de la mordedura. Mientras más profundo, más probabilidad que se inocule en torrente sanguíneo y en tejidos blandos profundos y el daño va a ser mucho mayor. Y también propias del individuo, ¿no? Cómo responde el sistema inmune del individuo. Entonces, en el síndrome citotóxico lo que va a haber es dolor intenso, eso es una característica por la isquemia, ¿ya? Esto en casi todos los animales ponzoñosos venenosos caracteriza, ¿no? El dolor, dolor, dolor. Así que no se olviden siempre de utilizar analgésicos. Puede haber adenopatías, edema, inflamación, ¿no? Eritema, lesión cianótica que puede llegar hasta estar negro, negro total y llegar a necrosis, ¿no? Acá un cuadro leve, ¿no? Miren, edema, eritema, igual también acá en el tobillo, edema, eritema. Acá la característica es que emana fino hilo de sangre desde el orificio de la mordedura, es algo que caracteriza, sigue sangrando, de donde lo mordió, sangra, 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 sangra. ¿Ya? Y ampollas en la zona afectada al cabo de unos pocos días. Se instala la necrosis que afecta a los tegumentos y masa muscular, ¿no? Cuando ya vemos cierta tendencia a la necrosis al tercer, quinto día, es ahí donde también se sugiere el uso de la daxona, porque va a ayudar a que produzca menos necrosis, ¿ya? Menos necrosis. Esto se usa bastante en el oxoceles, ¿ya? En el oxocelismo. La mordedura de serpiente no está descrito, aunque algunos lo han descrito, pero no hay evidencia que soporte esta recomendación. Acá otro cuadro, ¿no? Mordedura de serpiente, miren, el pie.
¿no? Eritema, edema, y pueden hacer cuadros tan severos, miren, flictema, necrosis, ¿no? Extensas de todo un miembro, miren, y a veces hay que llegar a la amputación para llegar a salvar a la víctima, ¿no? En el caso de cascabel, ¿no? Que es el género Protalus, el cascabel, pues lo que va a producir fundamentalmente son efectos neurotóxicos, trastornos hemolíticos, y va a producir pues también oftalmoplejía, problemas con los ojos, parálisis, omnibulación, va a estar disártrico el paciente, va a tener problemas de equilibrio, no va a poder caminar bien. Y lo que quiero que se lleven como imagen es esto, miren esta carita, esta es la característica clásica de la fase neurotóxica que sucede con el micrurus y también sucede con el protalus. Y el compromiso renal muy frecuente que llega a producir hematuria. ¿Sí? Dos cosas que, aunque no tengas probablemente tú la serpiente identificada, si ves esto, después de una mordedura de una serpiente, pues tienes que ir pensando que el problema ha sido un cascabel. Este es el coral, que es evidentemente neurológico, da la fase neurológica. Acá un resumen de lo que hemos estado hablando, tanto del botrópico, del achésico, ¿no? Y los efectos que esto tiene, los síndromes. ¿No? Acordarse que en la terapia de campo debe movilizarse siempre a un lugar seguro después de suceder el accidente. No, no se queden en el mismo lugar, ir a un lugar seguro porque pueden sufrir otro accidente, otra mordedura, pueden haber la serpiente en el lugar, ¿no? Si no la has llegado a cazar. Aunque en los lugares, generalmente las víctimas cuando están acompañadas, el que acompaña suele cazar a la serpiente y suele llevarlo también para que se identifiquen y sepan qué suero y qué debes aplicarle a la víctima para salvarla. ¿Ya? Eso es importante para la identificación y saber qué tipo de suero vas a utilizar. ¿Ya? Si lo pueden hacer bien y si no, ya saben, con las manifestaciones clínicas, puedes saber si es un jergón, si es un cascabel o si es un coral o micrurus. Luego de estar en un lugar seguro, pues tienes que estar en reposo, ¿ya? Tienes que estar en reposo y luego de estar en reposo deben mantener la zona caliente y transportar a la víctima, inmovilizarlo, por favor, inmovilizarlo, retirar anillos, reloj o prenda porque para evitar el daño, sobre todo por el síndrome compartimental, porque va a haber un gran edema de esa zona que se va a provocar, entonces debes quitar rápidamente esto para evitar más daño. Si puedes elevar el miembro por encima de su cuerpo, mejor, ¿no? Eso también ayuda a que el edema sea menor, ¿no? Y el síndrome compartimental también sea menor. No se recomienda torniquete, no se recomienda incisión y succión, no se recomienda cricoterapia ni shock eléctrico. En la historia clínica, cuando te llega la emergencia, por favor, anotar el tiempo de mordedura. Es muy importante esto para saber cuántas horas desde el accidente ha sucedido para que tomes decisiones ya terapéuticas. También anota en tu historia clínica características de la serpiente, la cabeza, la pupila, la cola, el tamaño, ¿no? Del aproximado de la serpiente, ¿no? Y eso te va a dar una característica si es venenosa o no venenosa y qué probabilidad tiene de hacer cuadros severos o no. ¿Qué primeros auxilios hicieron, no? También es importante. ¿Lavaron o no lavaron herida? Condiciones médicas coexistentes también, ¿no? Las alergias, ¿no? Y sobre todo las alergias al antídoto, ¿no? Por ejemplo, a veces en la zona de la selva ya sufren 2, 3 veces la mordedura de serpiente, entonces sabes si ha sido alérgico o no cuando lo han aplicado anteriormente. Y si ha sido alérgico, pues tener todo tu coche de paro si es que es necesario tener que aplicarle, ¿no? El antídoto para salvarlo, ¿no? Con uso de antihistamínicos y corticoides y tener la adrenalina para manejar el shock anafiláctico debe de producirse, ¿no? Estas cosas son muy importantes, por eso cada vez que tú apliques el suero antiofídico tienes que tener al paciente como si estuviera en unidad de cuidados intensivos. Y si estás en un hospital de tercer nivel, pues mejor tenerlo en una unidad de cuidados intensivos, ¿no? Si no hay camas, como suele pasar con frecuencia, pues en el servicio de emergencia lo tienes que manejar como si estuviera en unidad de cuidados intensivos el monitoreo durante la aplicación del suero antiofídico. Medir las dimensiones de la circunferencia de la pierna, del brazo, del abdomen, donde sucede, cada 15 a 20 minutos, mientras te vas aplicando el suero. Esto es importantísimo, porque eso, mientras tú aplicas el suero, pues también estás corrigiendo la coagulación, ¿no? En el caso del jergón, por ejemplo, que es el más frecuente, tú le aplicas y al aplicarle, pues el problema de coagulación se corrige casi de inmediato, ¿no? Y también en la progresión del edema, la progresión disminuye, ¿no? Disminuye el edema y disminuye el perímetro de la pierna o el brazo, ¿no? Y va disminuyendo. Y eso significa que está haciendo
con una buena respuesta. Y si no hay esa respuesta, entonces tú decidirás colocarle más suero antiofídico, ¿no? Acá una experiencia y una anécdota que les cuento. Nos llegó un neonato con mordedura de Loxoceles y también teníamos que ponerle el antídoto, ¿no? Entonces eso le voy a explicar a la hora de Loxoceles, pero cuando aplicamos más, ¡bum!, disminuyó el edema, ¿no? Y nos ayudó a salvarle la pierna cuando fue por mordedura de araña. Igual sucede con la mujer serpiente. También tuvimos un caso de satipo que nos llegó, ya le habían puesto el antídoto, ya había pasado más de 24 horas, y ya llegó con nosotros al tercer día, y nosotros pasamos plasma, plaquete, plasma, paquete, y no paraba el sangrado, y el paciente seguía sangrando y se iba al shock, sangraba y shock. Entonces decidimos pasarle 4 viales más de suero antiofídico, y con eso controlamos el sangrado. Controlamos el sangrado de esta víctima y se salvó, ¿no? Más adelante uno tiene que recordar que tiene que hacer todo este monitoreo, ¿no? Te controlas el perfil de población, colocas el antídoto. Si no tienes, porque de repente estás en una zona muy aislada, pues lo que tú tienes que ver es si coagula o no coagula en la orejita, ¿no? Y cuando el paciente no coagula, apenas un pinchoncito, sangra, 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 y la oreja sangra un montón. Entonces, ¿qué significa? Que tienes que seguir poniéndote el antídoto hasta que deje de sangrar, hasta que deje de sangrar, ¿sí? Lo mejor es, claro, con monitorearlo con estas pruebas que estamos teniendo, pero no siempre las tenemos, ¿no? En las zonas alejadas de nuestro país a veces no las tenemos. ¿Ya? Pero instituciones de tercer nivel sí las debe tener y deben realizar todas estas pruebas. Monitorizar, ¿no? Comunidad de cuidados intensivos, recuerden no usar adrenalina ni antihistamínicos. Recuerden no corregir con plasma fresco congelado, ya no corregir hasta que no pongas el antídoto. Primero coloca el antídoto y luego, ya si es fuera necesario, colocas plasma. Este caso que les comentaba, y que nosotros poníamos plasma y suero, y un círculo vicioso, ¿no? Y no paró hasta que pusimos el antídoto. Una vez que pusimos el antídoto, paró el cuadro, ¿no? Similar también nos pasó con un accidente con lonomía, ¿no? Es una oruga de la selva. También igualito sangraba, 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 y no podíamos parar hasta que no teníamos el antídoto. En esa oportunidad no teníamos antídoto en nuestro país, ¿no? Y bueno, hasta ahora no tenemos el antídoto, teníamos que pedir a Butantan, a Brasil. Pedimos a Brasil y nos envió el antídoto. Una vez que nos envió el antídoto, pusimos el antídoto y controló el sangrado, ¿no? Y se salvó la niña en esa oportunidad, ¿sí? Entonces, el concepto para cualquier animal ponzoñoso es colocar el antídoto hasta corregir los síntomas. Los mejores efectos siempre lo vas a obtener dentro de las primeras horas, 4 o 6 horas y hasta las 24 horas, ¿no? Se describen en la literatura. Pero en la práctica hemos visto que aunque días después aplicas, siempre también hay un beneficio. Tanto para el síndrome compartimental también, ¿no? Y esto es, el síndrome compartimental es muy importante, miren, es una lesión local, ¿no? No es por lesión vascular. Miren cómo la parte distal hay circulación, hay tejido bueno, y cómo todo esto está negro, ¿no? Una gran necrosis por este efecto citohistotóxico del veneno del jergón, ¿no? Cómo produce todo esto. También el crotalus también puede llegar a producir lesiones así tan severas, ¿no? Pero mayormente es producido por el jergón. Si no reduce la presión a las 4 horas y tiene compromiso vascular, hay que pensar en la fasciotomía, no demorarse también, ¿ya? Pero tampoco ser tan precoz porque deja secuelas. Y si te demoras mucho, pues así como esto, ya muy tarde ya no salvas el tejido. Entonces hay que saber prudente y hay que estar monitorizando y teniendo la mano al traumatólogo para tomar la mejor decisión, ambos en qué momento sería la fasciotomía de emergencia realizada, ¿no? Usar antibióticos, algunos usan ceftazidina, otros usan cefalosporina de primera generación o clindamicina. También la antitetánico, eso se usa para todos los animales ponzoñosos, no solo para las serpientes. Y también reacciones de pruebas alérgicas también para todos los animales ponzoñosos, incluyendo las serpientes, hacerlas es recomendable antes de aplicarlo. En nuestro país tenemos al Instituto Nacional de Salud, ¿no?, que fabrica todos estos sueros, ¿eh? Y esto lo tenemos en el país. Tenemos el suero antibotrópico polivalente, el suero antibotrópico liofilizado, ¿no? Y que nos sirve para todas estas serpientes, ¿no? Nos sirve para el Botrox o el jergón, la chuchupe, ¿no? Sirve para el pictus, sirve para el macanche, para el hidropurus, ¿no? O jergón, ¿no? Todas estas van a estar en este suero antibotrópico, ¿ya? Y para el suero antibotrópico liofilizado también, ¿no? Y tenemos una especial para la chesis muta, ¿no? Para la chuchupe, ¿ya? Acá el polivalente incluye a la chuchupe, ¿ya? El antilachésico tiene también a la chesis muta
el más específico para el chuchupe. Y también tenemos el anticortálico, ¿ya? Esto también lo tenemos en nuestro país. Y eso lo fabrica el Instituto Nacional. Si no lo tienes en tu institución, pues contáctate con ellos y tenlo, ¿ya? Aunque sea 2, 3, para por lo menos el tratamiento de emergencia. Y luego ya lo derivarás a una institución eh, de tercer nivel para que continúe, pero debes tener al menos el tratamiento inicial de emergencia, ¿ya? En tu institución, ya sea de primer y segundo nivel. Cuestión de que te comuniques con ellos para que tengas ese suero en tu establecimiento de salud, ¿no? Ellos también tienen un serpentario donde muestran a las serpientes y te entrenan en este mundo de los animales ponzoñosos, ¿no? Les recomiendo ir a este museo. El profesor Maguiña, ¿no? Nos recomienda también para los accidentes leves 2 a 4 viales, ¿ya? 2 a 4 viales, miren, en los cuadros moderados 5 a 8 viales. En la norma técnica nos ponen a veces 1 o 2 viales, son muy prudentes. No, no tengamos miedo, miren, 2 a 4 viales en los cuadros leves o los cuadros de emergencia, pero luego, si ya te llega a tu institución de segundo o tercer nivel y el cuadro es moderado o severo, ponle 4 más, 8 más, hasta 12 viales puedes tener. Este es dosis respuesta. Pones y ves, mejora las manifestaciones clínicas, si mejora, bien, no mejora, sigues poniendo. ¿Y cuáles van a ser tus indicadores? La coagulación y el perímetro, ¿no? Medir el perímetro. Si el síndrome compartimental sigue empeorando, pues indica que debes colocar más suero, ¿ya? Debes colocar más suero. El antilachésico también, miren, 10 a 12 viales. El crotalis y el elíptico, que es el micrurus, 8 a 12 viales, ¿ya? Entonces, ven la cantidad que nos recomienda el profesor Maguiña en su revisión que hizo en el 2020. Mordedura de araña, hablaremos un poquito de esto, ¿no? En la mordedura de araña hay muchas especies, más de 35.000, pero las que nos interesan hablar, ahora vamos a hablar de la viuda negra, que se le conoce como el género Lactrodectus, acuérdense esto para el examen, ¿no? La araña parda para el Oxoceles, ¿no? El Oxoceles, la araña parda o la araña marrón o la araña violín, tiene varios nombres esta, ¿no? Y la araña banano, la fonetro. La que normalmente vemos en la televisión y nos hacen mucha publicidad es esta, porque esta es la que más frecuente es en nuestro país, ¿no? Tanto en la costa, en la sierra como en la selva, ¿no? La araña marrón, ¿ya? La araña marrón, la araña parda. La tarántula no le tengas miedo, no pasa nada, generalmente te da dolor, a veces un poco de infección, pero lo que más da es dolor y edema, pero luego pasa, no te mueres con la tarántula. Es espantosa así la arañita, pero no nos da problema. Las que nos dan problemas esta, acá les presento, este es la Loxoscelia laeta, ¿no? El oxocelismo, este es la viuda negra, el Lactrodectus que nos provoca, y este es la araña y el banano, ¿no? La fonetria, ¿no? La fonetria parece una tarántula, ¿no? Grandecita, ¿no? Y provoca mucho dolor, pero tiene efecto neurotóxico, ¿no? De ahí la importancia de usar un antídoto. El problema en nuestro país es que no tenemos antídoto para esta fonetria, tenemos que traerlo de otros países, y se suele ver en la zona norte de nuestro país, ¿no? Donde están bananos, plátano. Y acá también, así como les enseñé a identificar a las serpientes, hay que saber identificar a la araña, porque a veces te las traen a la emergencia, lo capturan y lo traen a la emergencia. O otras veces llegan y entonces uno lo manda a investigar, ¿no? Vayan ustedes a investigar si encuentran la araña debajo de la cama o en el baño, que son los lugares donde más sucede el accidente, tanto en el dormitorio como en el baño. Suelen capturar a la araña y te la traen y tú tienes que identificarla, ¿no? Entonces ahí vas a encontrar que la araña del banano, pues sus ojos son 2, 4, 2 la fórmula, ¿no? Miren, estos son sus ojitos, las bolitas, está esa distribución. La viuda negra está en 8 en filas, ¿no? 4, 4. Y el violín, ¿no? 2 laterales y 2 centrales en forma de triángulo, ¿no? En forma de triángulo. Esta es la araña marrón, que es la que más nos interesa que tú la identifiques, ¿no? Por lo menos esta. Miren, ese es el oxocelismo, está la arañita y la ven, tiene 1 a 4 centímetros, es peluda, ¿ya? Acuérdate, es peluda, y su cuerpo tiene forma de violín, ¿no? Y tiene 3 pares de ojos, ¿no? Ahí están, miren más cercano, una foto más cercana, un poco más cercana, miren ahí sus ojos, ¿no? Miren sus ojos en forma de triángulo, peludita, marrón, ¿ya? Diferentes tonos, pues depende de la zona, y de otro tono de color, pero suelen tener color marrón, y el cefalotórax tiene forma de violín, la forma de violín, para que también lo identifiquen. La parte globulosa es el abdomen, ya lo que tú vas a ver la forma de violín es la cabeza y el tórax. Suelen andar de manera solitaria, ¿no? No andan en mancha, andan solas,
están en el dormitorio y en el baño, y se reproducen más en primavera y en verano, por eso es que suceden más los accidentes en esta época. Ya todos los animales ponzoñosos suelen hacerse más en estas épocas y también se reproducen mucho más, ¿no? Ya, están en periodos de celo, mucho más frecuente en estas épocas también. Esta es la acción citotóxica y proteolítica, ¿no? Muy parecida a lo que sucedía con la mordedura de serpiente, sucede con el oxoceles, pero acá identificamos que es la proteína, la esfingomilinasa D, la responsable de la dermonecrosis, ¿ya? Esta esfingomilinasa D es la responsable, y esta es la que hemos visto que al usar la daxona nos ayuda a producir menos necrosis. Acordarte que la daxona en el oxocelismo no le pones inmediatamente, le pones al tercer o quinto día, cuando ya solo estás seguro que solo la lesión es cutánea y no es sistémica. Porque la daxona puede producir hemólisis y el oxocelismo también provoca hemólisis y te puede confundir, ¿ya? No se usa de inmediato. La epidemiología, ¿no? Esto es un caso de Chile que nos reportaron 216 casos, 86% se suceden en las viviendas, el 68% sucede en el dormitorio y el resto en el baño. Entonces, por favor, no solo limpien la sala o la cocina, limpien, por favor, siempre los dormitorios, limpien el baño. Cuando no limpian, entonces es ahí donde aprovecha esta arañita a crecer, a reproducirse, y ahí es donde tú sucedes el accidente, ¿no? No porque la araña te busque, sino porque tú al usar una toalla que le has dejado, te colocas, la aplastas a la arañita y la arañita te muerde. Igual también el dormitorio, ¿no? Estás durmiendo, agarras una prenda o mientras estás durmiendo la araña, como es nocturna, se acerca a ti tú lo mueves o lo aplastas y ahí es donde sufres el accidente. La araña no te busca, sino tú eres el que al provocarle agredir a la serpiente o agredir a la araña, te provocas, ¿ya? Entonces, estos animales no te van a buscar, sino tú eres el que le provocas y ellos son por instinto, te van a provocar la mordedura. Suele ser en las noches, ¿no? Suelen ser en las noches como está ahí, y lo reportaba Chile, y ellos han tenido 8 casos de muerte de 216, mira, bastante, ¿eh? Nosotros en la experiencia que tenemos no hemos tenido muerte de los casos severos que hemos tenido en nuestra institución, ¿no? No tenemos reportes de muerte, siempre hemos podido salvar a estas víctimas, pero existen casos de muerte, ya se reportan. Y el profesor Maguiña también acá nos reporta que estas mordeduras de arañas suelen ser más en Lima, en Ancash, en Huánuco, en Ayacucho, en Ica, en Arequipa y en Trujillo. ¿Ya? Pero en general puede ser en todo el país, pero son estas las que nos han reportado los casos, ¿no? Dos formas de presentación, la cutánea y la cutánea visceral, ¿no? Por suerte la mayor parte es cutáneo, ¿no? Y la cutánea visceral, que además es la que se asocia a la muerte, un 16%, se mueren por problemas de coagulación o por problemas de falla renal, ¿no? Una ira, ¿no? Y eso no es lo que le va a provocar la muerte a la víctima, aunque tardía, ¿no? Una característica también para el examen, chicos, placa libeloide es lo que caracteriza el oxocelismo. ¿Y qué cosa es la placa libeloide? Eritema, edema, halo vasoconstrictivo azul grisáceo, ¿no? Un halo que se provoca, miren acá, ¿no? Esta placa libeloide, ¿no? Miren ese halo vasoconstrictivo, blanco, pálido, y eso es por la isquemia, y ya medio azulado es por la necrosis que va empezando a producir, ¿sí? Entonces hay eritema, ahí está rojo, blanco, azul, ¿no? Esa combinación, esa es la placa libeloide, ¿no? Y en los cuadros ya más severos, cuando avanza, ya se va una escara, una necrosis, ¿no? Una úlcera necrótica. Otra placa libeloide, miren, el halo blanquecino, ¿no? Otra placa medio marmoreada, otra lesión por noxocelismo, miren, ¿no? Ese halo, la parte cianótica, ¿no? Azulada, y eso se va a ir a la necrosis, ¿no? Pero si tú pones el suero, puedes revertirlo, ¿no? Y evitar que provoques más necrosis, ¿no? Entonces, es lo importante de poder identificar rápidamente un diagnóstico para un tratamiento rápido, también oportuno, del suero antiloxoceles. Otra placa libeloide, miren, ¿no? Lesiones ahí, ya más necróticas, ya se están ulcerando. Otra, miren ahí, esa lesión, miren, bastante extensa, ya está ya, acá ya es una celulitis bastante extensa, y si sigue profundizando nos va a provocar una faseitis, y puede llegar a una faseitis necrotizante, y esto es muy grave, ¿no? Una mortalidad muy alta. Entonces ya antes de que llegue a estos niveles tienes que ir pensando en hacer una fasciotomía.
¿ya? Una fasciotomía, ¿no? Esto sucede también para todos los animales ponzoñosos que tienen efecto histotóxico. Y la araña es una de ellas, ¿no? Al igual que el jergón que también les explicaba anteriormente. Entonces, a las 12 y 24 horas vas a ver edema y eritema y placa libeloide, ¿no? Y a los 15, el 15% de ellos se evidenció que hacían cuadros sistémicos, ¿no? Una mortalidad de 30% en lo que reportó Chile. ¿Qué factores hacen que sea más probable el efecto de veneno? ¿No? El tamaño de la araña. ¿No? El tamaño de la araña, igual que la serpiente. Mientras más grande la araña, más veneno. ¿Ya? Y también si se alimentó o no se alimentó, igualito que la serpiente. También si está en celo, no, y si es hembra es más letal, ¿no? Siempre las hembras son más letales, cualquier coincidencia con la realidad es pura coincidencia, chicas. ¿No? Y la inmunidad, ¿no? Inmunidad natural también propia del individuo. El ser humano también tiene su inmunidad y de acuerdo a cómo reacciona al veneno, cómo responde su sistema inmunológico, también la reacción va a ser mayor o menor. ¿Ya? Miren esta lesión, mire, gangrenosa, terrible, ¿no? Toda la pierna está, ¿no? Y hay que hacer escarectomías muy profundas para intentar salvar el miembro, ¿no? Y si no se puede, pues ya a veces tenemos que llegar a la amputación, ¿ya? Pero podemos revertirlo esto, recuerden, con el suero anti-loxoceles, ¿no? Para que lo coloques. Este es un reporte de 9 casos de loxocelismo, ¿no? La mayor parte de ellos son en extremidades, ¿no? Pero también hay en cara, como ven ahí en la foto, ¿no? La dermonecrosis se ve casi en el 58% de los casos, ¿no? Y esto es la importancia de usar la Dexona para evitar esta lesión, ¿no? Hay que hacer reacción diagnóstico diferencial, ¿ah? A veces uno no sabe, ya te picó algo y todo lo que te picó cree que es araña. Eso pasa mucho en la emergencia, ¿no? Llegan y la mamá, le picó la araña, le picó la araña. ¿Cómo sabes que es araña? ¿Lo has buscado? ¿Lo has encontrado? No. ¿Lo has visto? No. Entonces, ¿cómo sabemos que es araña? Y uno ve y lo ve eritematoso, miren. Y tú puedes pensar que es araña. Y de repente fue un sacudo, un mosquito, una hormiga o algún insecto que le provocó una reacción alérgica, ¿no? Entonces la clave, chicos, la clave es el dolor, ¿no? El dolor en el caso de los animales ponzoñosos es intenso y progresivo y cada vez más, no para el dolor, ¿ya? Es permanente. En cambio, cuando es una alergia es un dolor leve, tenue, ¿no? Pasa fácilmente, ¿no? Y el eritema, tú le das un antihistamínico y a la hora rápidamente reduce. Entonces, esto es una reacción alérgica, ¿no? En cambio, la mordedura por araña venenosa o por serpiente, no para, duele. ¿Ya? Esto es muy importante, ¿ya? Para que sepan diferenciarlo, ¿no? Con mucha frecuencia en emergencia me consultan o me llaman por esto y entonces siempre le hago esa indicación. Cuando no saben qué fue, les pido dos cosas. Una, que le den antihistamínico y observen, ¿no? Cómo va en una hora. Y segundo, mandar a un familiar a averiguar debajo de la cama o en el baño, identificar a la araña, ¿no? Y si la pueden capturar, que la capturen para que la traigan y la podamos investigar si realmente es una araña venenosa o no. Y con eso podamos decidir si le ponemos o no el suero, porque tampoco no es cuestión de poner el antídoto por poner, porque esta tiene probabilidad de generar alergia. También reacciones agudas y también reacciones tardías, como la enfermedad del suero. ¿Ya? Entonces, estas reacciones iniciales o tardías hay que también evitarlas, porque estas son producidas por equinos, ¿no? Son de caballo o de oveja. Entonces, por eso es que tienen una mayor reacción. Ahora, esto también les comento que en la práctica yo hemos puesto muchas veces, pero nunca he visto reacción alérgica, nunca he visto una reacción alérgica luego de aplicarlo, ¿no? Tanto en serpiente como en araña. ¿Será que tenemos suerte nosotros? No lo sé, ¿no? Pero no hemos tenido esa posibilidad de reaccionar. Pero sí en los estudios y en los reportes brasileños, que es donde más ahí sucede esto, ellos sí reportan cuadros de reacciones alérgicas y de muerte, incluso por shock anafiláctico. Así que por favor, siempre que coloquemos el antídoto, debemos tener un coche de paro al lado con la adrenalina a la mano para revertir el shock anafiláctico. En el oxocelismo, entonces, no se olviden también a poner suero antitetánico, ¿no? ¿No? También la vacuna antitetánica es importante colocar, usar analgésicos, ¿no? Antihistamínicos en ocasiones para que no se rasquen, antibióticos, ¿ya? Los antihistamínicos, sobre todo en la parte cuando están recuperándose, en la cicatrización, ayuda mucho para que no se estén rascando los niños.
Los sueros tenemos sueros monovalentes y polivalentes. En nuestro país el que tenemos es el monovalente que les mostré, ¿no? En el Instituto Nacional de Salud de Producción, ¿ya? Y es dirigido solo para Lactocelis, ¿ya? También tenemos para Lactrodectus, ¿ya? Pero también en Brasil, por ejemplo, en Butatán, ellos tienen un polivalente, ¿no? Ahí tienen para escorpión, para la araña de banana y para los oceles, tienen todo un combo, ¿no? Y ahí colocan ellos, ya que estos son muy frecuentes en las zonas para donde ellos, eh, en algunas zonas de Brasil, son muy frecuentes los accidentes y a veces no saben qué le picó. Pues un escorpión, una araña, el banano, una araña de los ocelos. Simplemente saben que les picó algo y nada más. Entonces, por esa razón, es importante que uno sepa colocar polivalentes, ¿no? Y por eso ellos tienen estas fórmulas, ¿no? México y Argentina también tienen algunos polivalentes. Acá el concepto de aplicar precozmente, ¿no? El mejor efecto siempre va a ser dentro de las primeras 2 a 4 horas. El efecto es bastante bueno y excelente. No va ni siquiera a la placa libeloide, ¿ya? Y acá les cuento también la experiencia que les contaba al inicio del neonato, ¿no? Este neonato llegó, pero su pierna ya morada, ¿no? Morada, ya. El traumatólogo ya dijo, ya, bueno, no hay mucho que salvar, probablemente de acá vamos a tener que dar medidas de soporte y esperar unas horas, y si persiste, pues tenemos que estar ahí pensando en una amputación, ¿no? Si sigue progresando la enfermedad, ¿no? Decía él. Entonces, en esa época ya le habían puesto el antídoto para el leucocel, le habían puesto un vial al neonato, y nosotros, pues, con estos conceptos que yo les decía que había revisado en Brasil, que son muy agresivos y que no depende del peso ni de la edad del paciente. A veces los pediatras pensamos que por peso estamos dando la cantidad, todo, como todo es por peso, creemos que tenemos que darle al niño media ampollita, no un cuarto de ampollita, un cuarto de vial, no, acá todo el vial, ¿no? Y ponemos 2, 4 viales. En este caso le llegamos a poner 3 viales, 3 viales de forma progresiva, monitorizando el efecto tanto del perfil de coagulación como también el perímetro del miembro inferior afectado y mágicamente, ¿no? Maravillosamente se fue reduciendo. Y el color de lo que estaba morado fue poniéndose rojito y fue empezando a cambiar y a mejorar la isquemia. Fue bastante gratificante esta experiencia en este neonato, ¿no? Y se salvó. Al final hizo una pequeña úlcera en el lugar de la mordedura hizo una pequeña úlcera, se hizo una pequeña escarectomía y una pequeña cicatriz le quedó al neonato, ¿no? Y se salvó su miembro inferior, ¿no? Entonces esto les cuento a manera de anécdota, no es lo, digamos, lo que está reportado en la literatura, pero lo que en la literatura sí está reportado es que tienes que ser precoz, ¿ya? Precoz. Pero mientras tú veas el cuadro severo, puedes valorarlo. Nosotros acá en la institución, ya tanto en la unidad de cuidados intensivos como en emergencia, ese concepto no tenemos claro, ¿no? Si vemos que tiene problemas de severidad, volvemos a colocar 2 o 4 viales más para tratar de revertir el efecto del veneno que tiene circulando en sangre de la víctima. ¿Ya? Miren acá en Brasil como ellos colocan 5 viales, ¿no? Y cuando es cuadro sistémico llegan a colocar 10 viales, ¿no? 10 viales. La terapia puede ser con Daxona, ¿no? Que les decía, recuerden colocarlo al tercer o quinto día. Algunos recomiendan oxígeno hiperbárico, sobre todo cuando hay necrosis. La cirugía, tratar siempre de ser lo más conservador, no tan rápido, pero tampoco demorarse, porque si no, una fasciostomía tardía, pues como les enseñé en la foto, también no tiene utilidad. Corticoides es controversial, aunque los chilenos, por ejemplo, recomiendan los corticoides tópicos, en el caso del oxocelismo, para disminuir el edema, ¿no? Y las lesiones. Acá el profesor Maguiña, en el 2017, en su revisión, nos hace un esquema, ¿no? De cómo diagnosticar, ¿no? Tanto la cutánea como la visceral hemolítica, ¿no? La sistémica, los síntomas que ya les comenté. Voy a poner el énfasis en el tema del tratamiento, ¿no? La Daxona, como les dije, al tercer día. El antibiótico puede usarse cefalosporina de primera generación, tipo cefalexina, ¿no? Clindamicina también puede ser una opción. Y en ocasiones, pues, tienes que hacer escarectomía y también se puede recomendar el uso de azúcar granulada, ¿no? El azúcar rubia. Le pones en las lesiones ulcerada, necrótica, y esa azúcar, pues, ayuda a granular mucho mejor la lesión, ¿no? Puedes usar el suero antiloxoceles, ¿ya? Este suero antiloxoceles él lo recomienda, como también está en la norma técnica, 5 mililitros diluido, ¿no? Un vial, ¿ya? Eso es lo que está en la norma técnica y es bastante efectiva, ¿eh? Bastante efectiva. Pero cuando no ves el efecto que tú deseas, puedes valorar tener que ponerle una segunda, tercera o cuarta dosis, ¿ya?
y eso, como con la experiencia de los brasileños, está en la recomendación. Pero en nuestro país, en general, con 1 o 2 viales es más que suficiente para controlar la mayor parte de los cuadros por luxocelismo. Lactrodectus, unas palabras de Lactrodectus de la viuda negra, ¿no? Esta también mide entre 1 a 3 centímetros, tiene un abdomen muy globuloso, la hembra es la que más muerde, ya les dije, las hembras son las más ponzoñosas de todos estos animales, ¿no? Son las más agresivas, ¿no? Y generalmente están en el campo, ¿no? Tienen estas formas, estos colores bastante llamativos. Las víctimas suelen identificarlas de tal manera que no se acercan con mucha frecuencia, es muy raro y hay muy escasos reportes de esto en nuestro país, ¿no? Tiene un efecto neurotóxico, lo cual va a producir pues, en la víctima taquicardia, hipertensión, sudoración, incluso hasta parálisis, contractura muscular y parálisis respiratoria por esa contractura, ¿no? Diseminada en todo el cuerpo. Lo principal acá es el dolor, ¿ya? Genera un dolor, dolor, dolor. La lesión local no es tanto, ¿no? Algo pequeño, etimótico, rojo, pero lo que más provoca es dolor, ¿no? Por la contractura, incluso algunos llegan por abdomen agudo, ¿no? Y piensan que es una apendicitis. Lo operan y no encuentran nada, y el tema no era una apendicitis, sino que era una mordedura de araña por la viuda negra, ¿ya? Por esa contractura. Y el paciente finalmente muere por edema cerebral, muere por edema pulmonar, muere por trastornos cardiovasculares. Y a veces acá lo difícil es que no lo sospechamos, porque la víctima no sabe que le mordió y como la lesión es insignificante, a veces ni lo recuerda, ¿no? Y hay que mirar al paciente y buscar la lesión y preguntar de dónde viene, si es de campo, si es que se entró a un lugar que estuvo abandonado mucho tiempo, no estuvo haciendo limpieza en una casa abandonada. Generalmente es ahí donde sucede este accidente, ¿no? Y con fatídico, ¿no? Entonces ahí inmediatamente hay que colocar en el suelo, pero recordar que tiene efectos adversos, ¿no? Y tener en cuenta cuántos vas a poner. En Argentina, por ejemplo, tienen a poner 2 ampollas. En México, por ejemplo, tienen el aramicin, ¿no? Que tiene para el oxoceles y para el octretis, todo junto, los dos en un combo. Te envían los mexicanos, ¿no? Y si no tienes nada de esto en tu unidad, pues lo que tienes que hacer es hidratación para mejorar la función renal y también la perfusión a nivel de los tejidos musculares y evitar disminuir un poco la contractura. Usar analgésico, porque el dolor, como le dije, analgésicos potentes, ¿sabes? Tipo combinaciones con paracetamol endovenoso, con tramadol endovenoso, para controlar el dolor, ¿no? En general, todo lo que es animales ponzoñosos no se recomiendan AINES, ¿ya? No se recomiendan AINES en general, acuérdense, ¿no? Por el tema de la coagulación, ¿no? Para no alterar el tema de coagulación, lo que más se recomienda son el paracetamol, el tramadol, la morfina, ¿no? Para manejar el dolor, ¿ya? Sonda vesical también para mejorar la función renal y también la hidratación. Otras medidas de soporte, tenemos el gluconato de calcio para mejorar los calambres, diazepam, neostimina, metacarbolol. Y para terminar, pues acá les doy el Instituto de Butantan, el Instituto de México, ¿no? Para que tú puedas localizarlos, llamarlos y si necesitas, pues, un antídoto que no tenemos acá en el país, pues llámalos y ellos probablemente tengan y te puedan enviar por avión y puedas salvar a tu paciente que tengas en tu establecimiento de salud. No, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a los organizadores del curso que hoy me permitieron compartir este tema tan interesante para poder ustedes diagnosticar oportunamente y tratarlo también oportunamente a sus víctimas. Un abrazo y que tengan una bonita tarde. Espero sus preguntas también para los que estén conectados en vivo, ¿no? Para que estén conectados en vivo, ¿no? Les espero sus preguntas y les agradezco su atención.